que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté en nuestro corazón, hoy y siempre. Estábamos hablando un grupo de amigos, quizá ustedes los conocen, pero quiero mandar un saludo muy especial a José Roberto Vidal, a César García, a mi amigo Héctor Flores, Jonathan Rodríguez, y también a Isaac Saavedra, que estuvimos con él acompañándolo, ¿verdad?, en este momento que él está sufriendo. Permítame un momento, que la tecnología siempre tiene su manera de ser. Lo que vamos a hablar en esta mañana es un consejo que nuestro hermano Pablo dio a la iglesia en Roma. Si ustedes abren la Biblia en el capítulo 12 y 13 del libro de los Romanos, esta gran epístola de nuestro colaborador Pablo, ustedes van a ver un título, ¿verdad? Deberes cristianos. Y este título de deberes cristianos es uno que para cada uno de nosotros debe ser algo que estamos meditando constantemente. No solamente el capítulo 12 y el 13, sino todos los deberes cristianos que se incluyen en la palabra de Dios. Y pues bueno, entre esos consejos, ¿verdad?, que están al final del capítulo 13, en el versículo 11 y al 14, es donde nos vamos a estar ocupando en esta noche. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Desde el versículo 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios bendiga su palabra. La palabra de Dios nos está exhortando en esta mañana, mis hermanos, que nos despertemos. Y aquí el hermano Pablo, nuestro gran apóstol del Señor, lo que nos está diciendo, nos está recordando es de que pues hay día y hay noche. Y si nosotros pensamos en los tiempos antiguos, ¿verdad?, en los tiempos donde no había una electricidad, ¿verdad?, como la que tenemos nosotros, no había estas luces, era a pura velita, una antorcha quizá en la noche, pero básicamente en aquellos tiempos toda persona, no tan solo los hermanos de la iglesia, pero toda persona se miraba en la situación de que pues básicamente tenías un tiempo limitado para orar, y cuando caía la noche ya no había mucho más que hacer, el tiempo estaba limitado. Entonces es muy importante tomar en cuenta este contexto de nuestro... Ya encontré la clase, hermanos, sí, gracias a Dios. Es importante recordar el contexto de por qué está comparando el día y la noche nuestro hermano Pablo cuando habla con los hermanos en Roma.
Discúlpeme, qué pena, pero ya me estoy reconectando. Entonces, en los tiempos antiguos, así que cuando Pablo habla con los hermanos, les está haciendo un llamado muy especial, un llamado muy específico. La noche avanza, pronto viene un nuevo día, y cuando viene el día nuevo, cuando viene esa luz que ilumina, que nos permite trabajar, alegrarnos, disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios, pues cuando viene el sol, cuando viene ese sol, esa antorcha en el cielo, y pues cada uno de nosotros estamos esperando un sol, cada uno de nosotros estamos esperando un nuevo día, y es el sol para cada uno de nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que sucede muchas veces entre nuestros hermanos es de que a pesar de esta gran espera que hacemos, bueno, el día pasa, nos cansamos, nos fatigamos, y pues bueno, llega la noche y quizá no terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer. Se acaba el día, va avanzando y no llegamos a lograr todo lo que debemos hacer. Y así pasa con nuestro cristianismo, con nuestra fe, con nuestras obras a nuestro Dios. No somos... ¿qué diré? Todas las congregaciones, toda la hermandad de todo el mundo tiene dificultades en aprovechar bien el tiempo que Dios le da. Y vemos en las congregaciones, vemos entre la hermandad que existe la apatía, existe el desinterés, a veces inclusive un letargo, una falta de ganas de querer trabajar y obrar para nuestro Dios. Y pues estas son cosas que muchas veces a nosotros nos afligen. Los cristianos que le dan a la y se va, ¿verdad? Los cristianos que llegan y se sientan y se van, y ni siquiera nos dimos cuenta que estuvieron presentes, quizá no saludaron a nadie, y a veces sucede, aquí no sucede casi nunca, no creo que ha sucedido nunca, pero hemos visto situaciones en que pues hay hermanos que quisiéramos que estén más involucrados, quisiéramos que participen en las diferentes actividades, no necesariamente ayudar, simplemente que estén conectados, verdaderamente conectados, y no es siempre la situación, no es lo que vemos en todos momentos. La entrega, la pasión a veces es fluctuante, y eso es lo que leemos muchas veces en estas epístolas a las congregaciones. Entonces, esos problemas no son nuevos. Es importante recordar de que a pesar de estas cosas que nos afligen, entendamos bien que son aflicciones, la apatía y el desinterés en las cosas espirituales, no son problemas nuevos. Son problemas que vemos en la palabra de Dios a través de las epístolas, y dos ejemplos en Apocalipsis, ¿verdad? Sabemos que la iglesia en Éfeso abandonó su primer amor. La iglesia en Éfeso no estaba avivada como cuando empezó, ¿verdad? Y por eso es una de las congregaciones a quien se les decía, despierten, ¿verdad? También la iglesia en la Odisea, pues sabemos que se volvió tibia. Tuvo algunos problemas o algunas circunstancias que no eran espirituales, que se alejaban de la espiritualidad. Entonces, Pablo sentía la necesidad de exhortar a la hermandad sobre despertarse. Le decía a los hermanos en Roma, despiértense, ya dejen de andar bien cómodos. Los asientos que tenemos aquí están bien cómodos. Me imagino que en casa pues han de estar en el sofá bien tranquilos, y quizás ya están durmiendo, ya están en el segundo sueño, ¿verdad? Pero es importante que nos despertemos a las cosas espirituales, así como Pablo le decía a los hermanos en Roma. Importante que nos despertemos ¿a qué? A los descuidos el descuido de la congregación, a la indiferencia. No sé qué están haciendo, parece que abrieron hoy, parece que están dejando de asistir a algunos hermanos en persona, pero no estoy seguro. Yo me voy a seguir conectando por Facebook, es más fácil. La indiferencia, el descuido, la pereza. Yo me apunté para ahí, pero no me dieron ganas, siempre no le voy a llamar al hermano Agüito para que le den el lugar a alguien más. Esta indiferencia es una cosa que muchas veces nos aflige, inclusive a la líder seguramente. Yo en algún momento otro he dicho, pues entiendo de lo que estamos hablando, pero pues o lo uno o lo otro no me da igual, ¿verdad? Y esa es una indiferencia que pues digamos hasta cierto punto puede ser aceptable, pero la indiferencia sobre las cosas espirituales es de lo que estamos hablando y de lo que debemos tener cuidado. Así que pues, ¿por qué es que Pablo nos dice que debemos de despertar? ¿Nos hemos quedado dormidos ante las cosas eternas? Es la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana, los que nos están escuchando. ¿Nos hemos quedado dormidos ante las cosas eternas? Si así es el momento de levantarnos ya. Hoy es el día de despertar de ese sueño, de levantarnos de ese lecho y seguir esta exhortación de Pablo. Esa exhortación de Pablo que es para los hermanos en Roma, pero que en esta mañana la debemos considerar como para nosotros también. Pensemos en
el por qué debemos despertar. Bueno, debemos despertar porque ya conocemos el tiempo. Regresamos al texto bíblico, por favor. Si ustedes tienen a la mano su Biblia, por favor, estamos nuevamente en Romanos 13, versículos 11 en adelante. Muy bien. Sabemos nosotros cómo es el tiempo, conocemos la naturaleza del tiempo. Nuestro tiempo en este mundo es limitado, entonces cuando pensamos en la naturaleza del tiempo, también podemos pensar en el contexto de la naturaleza de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es un tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, leyendo versículos 11 y 12, ¿por qué debemos despertar? ¿Cuál es la exhortación de Pablo? ¿Por qué es que dice que lo debemos hacer? Porque ya conocemos el tiempo, nosotros conocemos el tiempo, mis hermanos. La naturaleza del tiempo es corto. Sabemos que es fugaz, de repente un momento parpadeas y las cosas cambian. A mí díganmelo, ¿verdad? Camila cuando llega en la tarde ya va a estar cocinando, ya va a estar lavando platos y todo, aunque apenas sí puede correr. Uno parpadea y el tiempo corre rápido. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 dice que es como una neblina que desvanece. Es algo pasajero, algo de momento. Entonces el tiempo es limitado y es importante que conozcamos los atributos del tiempo, qué identifica el tiempo, cómo nosotros debemos obrarlo en nuestras vidas. También en el versículo 11 y 12 dice que conocemos la hora que es. Entonces, conociendo cómo funciona el tiempo, también conocemos qué hora es. Y ahora es el tiempo de obedecer al Señor. Ahora es el momento de tomar estos consejos, de tomar la palabra que viene inspirada por nuestro Dios y ponerla a la obra. Hoy es el día de obedecer a nuestro Dios. Si vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, dice esto exactamente. Pero bueno, ¿por qué más debemos despertar? Ya dijimos que porque conocemos el tiempo, pero también debemos despertar, según nuestro hermano Pablo, porque nuestra salvación está más cerca. No es que esté cerca, está más cerca aún. Ya recuerdan nosotros que nosotros conocemos el tiempo, cómo funciona, ¿verdad? Estamos más cerca a la tarde que lo estábamos cuando empezamos la clase, ¿verdad? Entonces, el tiempo está más cerca, el tiempo está avanzando y cada vez más estamos más cerca a esta salvación que nos es prometida. ¿Y cerca en qué manera? Bueno, la venida de nuestro Dios, quien va a ser quien nos salva, está muy cerca, mis hermanos. Gloria a Dios. Nuestro Dios vive, Jesús reina para siempre y Él viene pronto por nosotros. Y pues bueno, aparte de que sabemos las promesas de nuestro Dios, esa segunda venida para venir por los ungidos de nuestro Dios, también conocemos que pues, nuestra vida es limitada. Sabemos que los que duermen en el Señor, pues para ellos el día está más cerca para ellos que para nosotros, por decirlo así. Si leemos en Hebreos 9:27, leemos que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Así que pues tenemos hermanos que se nos adelantaron y ellos ya están un poco más cerca, están aún más cerca a este día de salvación. ¿Por qué más debemos despertar, según nuestro hermano Pablo? Versículos 11 y 12, porque la noche está avanzada. ¿Y qué es la noche, mis hermanos? Bueno, la noche son las tinieblas de la oscuridad, no vemos, pero en este contexto la noche es el pecado, la noche es la inmoralidad, la noche es las tentaciones que nos rodean, las concupiscencias que nos llaman y que nos atraen. Esta es la noche a la que se refiere. Y en Primera de Juan, capítulo 2 y 8, habla sobre esto exactamente y con mucho gusto podemos compartirle estas tribunas para que detenidamente usted lea estos versículos. Tenemos unos versículos que sí vamos a entrar y leer en más profundidad. Bien, pero lo pueden encontrar en Primera de Juan 2:8. También dice que la noche, porque la noche está avanzada, ¿verdad? ¿Y en qué sentido está avanzada la noche? Pues bueno, se está minimizando, se está achicando el tiempo, el plazo que tenemos para que llegue ese momento. Y Primera de Corintios, capítulo 7, nos dice que este mundo desaparecerá. El aspecto de este mundo, las cosas que vemos, lo que nos rodea, las apariencias, esas cosas se van a desaparecer pronto. Este mundo y el tiempo como lo conocemos, así el contexto del tiempo que entendemos nosotros, mis hermanos, no va a durar mucho más. Así que, ¿por qué debemos despertar? Según los versículos 11 y 12, porque el día está cerca. Así tal y como lo dice ahí. El día de nuestra eterna bendición, mis hermanos, está a la mano. Se trata de un nuevo despertar. Se trata de un nuevo amanecer. Se trata de dejar atrás la noche y dar lugar a un nuevo día en el cual brilla el sol, que es el sol poderoso de nuestro Dios.
El día está cerca, mis hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: el día que esperamos el día que esclarezca y que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, mis hermanos. Que a mí me emociona mucho saber esto, que pronto habrá un día es una fiesta enorme, es una celebración enorme, un gozo tan bonito. Muchas veces, no sé, los predicadores como tipo, ten cuidado, ¿no? El llorado y crujir de dientes, y sí, pues va a ser un día de mucha tristeza para muchas personas, pero para nosotros, los que decidimos ser fiel y fiel hasta la muerte, va a ser un día de tremenda celebración, hombre. Vamos a estar bien gozosos, nos vamos a dar besos y abrazos y saludo de mano otra vez, y vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios, que es lo más bonito y es lo que nos debe emocionar. Por eso, mis hermanos, cuando Pablo dice en los versículos 11 y 12 de este capítulo que debemos despertar, es porque conocemos el tiempo, conocemos que nuestra salvación está más cerca, la noche está avanzada y ese día está muy cerca para nosotros, mis hermanos. Así que si como cristianos podemos comprender estos temas, ¿verdad? Estas leyes para nosotros, no les quepa duda que no es una opinión, es palabra de Dios, es algo que conocemos ya el tiempo nosotros también. En nuestra poca capacidad como humanos ya conocemos también cómo funciona el tiempo. Entonces, si podemos apreciar verdaderamente estas cosas, estas promesas por parte de nuestro Dios, entonces debemos despertar, que es el llamado que nos hace nuestro hermano Pablo. Debemos despertar y andar de una manera apropiada. En los versículos 12 y 14 nos enfocamos ahora. ¿Cómo debemos andar? ¿Verdad? Bueno, ya te despiertas, ¿verdad? Qué bueno que estás cumplido un poquito de sueño, te tomaste tu cafecito, te lavaste la cara y bueno, vas a despertar, ya estás listo. Pero al despertar, ¿cómo es que debemos andar? ¿Es suficiente despertar? ¿Es suficiente estar atento y conocer lo que está pasando? ¿O es más importante verdaderamente estar involucrado en tu día, en lo que sucede en tu alrededor? Cada quien que conteste esa pregunta. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice cómo debemos andar para poder levantarnos de este sueño que nos aflige. Primer punto para cómo debemos andar: desechando las obras de las tinieblas. Y aquí él nos menciona varios ejemplos en específico: glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. ¿Será que tú tienes estas cosas en tu vida? Si es así, la invitación es que las deseches. Son obras de las tinieblas. Nosotros estamos viendo hacia un nuevo día. Nosotros esperamos ese sol que alumbra nuestro ser. Tenemos que desecharnos de las obras de las tinieblas. Y esas son las que se mencionan aquí, pero hay muchas más que se mencionan. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, versículos 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. En fin, estas son las cosas, mis hermanos, que debemos de deshacernos poco a poco. Y discúlpeme porque leí desde el 8, leo desde el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos dormidos, cuando no estábamos atentos al tiempo en el que estábamos, cuando no sabíamos cómo debíamos andar. Pero ahora dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y la deshonestidad. Y bueno, también hay otro versículo que quisiera leer, pero el tiempo avanza, pero se los digo para que en casa lo mediten o lo apunten. Y lo conocen ustedes ya, son los frutos del Espíritu en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, nos advierte en específico cuáles son las cosas las que debemos evitar, las cosas que se oponen a los frutos del Espíritu, las cosas de las tinieblas que debemos desechar. Así que ¿cómo debemos andar? Desechando las obras de las tinieblas. ¿Cómo más debemos andar? Pues vistiéndonos con las armas de la luz. Leemos, por favor, si me acompañan en en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, por favor. Puede que me equivoque ahí, no le ponemos atención a eso. Por favor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Debemos andar vestidos con las armas de la luz. La palabra de Dios dice: pero nosotros, como somos del día,
Nosotros somos de los que se despiertan, no los de la noche. Como somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos de día, nos debemos entonces vestir de la luz, mis hermanos, de esas armas poderosas de la luz. Acompáñenme a Efesios en el capítulo 6, por favor. Y le estaremos dando lectura rápidamente. El capítulo 6, versículos 10 al 17. Solamente leeré los primeros versículos. Ustedes ya conocen la armadura de Dios, esta armadura poderosa de la luz. Pero por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros no tenemos que estar desesperados, no tenemos que tener temor de un nuevo día. No tenemos que pues decir, no, pues yo estoy tan acostumbrado a estar acostado y durmiendo y pues no muy involucrado. Yo no quiero que venga el día. A mí me gusta la noche. Mis hermanos, tenemos que evitar estas maneras de pensar y reconocer que podemos vencer las tinieblas, que podemos dejar atrás la noche y ver un nuevo día con estas poderosas armas que nos da nuestro Dios, la armadura de nuestro Dios poderoso. Así que, mis hermanos, les recuerdo, primero, ¿cómo debemos andar? Desechando las obras de las tinieblas. ¿Cómo debemos andar? Vistiéndonos con las armas de la luz. Y bueno, no es la única vestimenta que debemos tener. También debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Y bueno, primero por el bautismo, a través del bautismo, porque al bautizarnos somos revestidos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, por favor, en el versículo 27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya te has bautizado tú? ¿Ya te has revestido de Cristo Jesús? Si es así, le damos gloria a Dios. Y si todavía no has recibido la vestimenta de Cristo Jesús, te invitamos a considerar el mensaje de esta mañana y reconocer que hoy puede ser el día de salvación, que se acerca ese nuevo día y tenemos que andar en la luz. Debemos andar vestidos de Cristo Jesús. Y de esa manera podemos ser resucitados con Él. Colosenses capítulo 2, por favor, acompáñenme. Colosenses capítulo 2. Versículos 11 al 13. Colosenses 2, 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mis hermanos, nosotros hemos sido vestidos del Señor Jesucristo a ser bautizados porque resucitamos con él. Nosotros tenemos esa dicha de poder recibir la salvación cuando nos vestimos de Cristo Jesús. Y bueno, nos debemos de vestir de Cristo a través del bautismo, pero también desarrollando una vida imitadora de Él. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió. Es como cuando se visten para Halloween o cualquier evento que se ponen un disfraz. O sea, se ponen el disfraz y si yo soy bombero, pues quizás estoy cargando una manguera de agua, ¿verdad? O quizá un spray de agua porque yo apago fuego con agua, ¿verdad? Entonces, si yo soy cristiano y veo que Cristo cuida a los enfermos, y Él se preocupa de las viudas, y Él hace bien las cosas bien delante de Dios y da un buen ejemplo, entonces yo también quiero vestirme como Cristo. Así que tengo que imitar ese gran ejemplo de nuestro Maestro. La imitación tiene que ver mucho con cumplir, vestirnos de Cristo Jesús. Acompáñenme aquí en este mismo libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10 dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Si nosotros queremos estar en Cristo, nosotros debemos buscar vestirnos como Él, debemos buscar imitar su manera de ser, debemos buscar las diferentes cosas que
que Él nos ha dado como ejemplo. Regresando al libro de Efesios, en el capítulo 4, no sabían que íbamos a usar la Biblia tanto el día de hoy, ¿verdad? Mi esposa dijo, tú vas muy rápido. Dije, no, yo sé cómo bajarlo un poquito. Vamos a buscar entre las hojas de este sagrado libro. Capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, las cosas de la vida antigua. En cuanto a la pasada manera de vivir, discúlpeme un momento, mis hermanos. Sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Y es muy importante, mis hermanos, que leamos este último versículo de este punto, vestiéndonos del Señor Jesucristo a través de la imitación en Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Que dice, vosotros también pongamos toda diligencia por esto mismo, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, la paciencia que tenga piedad, y que la piedad tenga afecto fraternal, y al afecto fraternal añadámosle el amor, mis hermanos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos seguir ese ejemplo, si nosotros queremos verdaderamente vestirnos de Cristo Jesús, aquí está el mapa, aquí está el diagrama, aquí está la ruta que debemos de llevar. No es una ruta fácil, es una ruta muy angosta, es una puerta muy estrecha, pero aquí está, mis hermanos. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a través de estas hermosas maneras de vivir que hacía Jesucristo, que ahora nosotros somos exhortados a seguir. Y por último, para este punto, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para imitar a Cristo Jesús, tenemos que conocer a Cristo Jesús. Tenemos que ser vestidos de Cristo Jesús. Tenemos que andar vestidos de Cristo Jesús cuando decidamos que ya basta con el sueño, ya basta con el dormir. Yo quiero seguir a mi Maestro, que es mi Salvador. Así que ya dijimos, ya vamos a concluir, mis hermanos, no se preocupen, que ahora vamos a muy buen tiempo, un buen ritmo. ¿Cómo debemos andar? Según los versículos 12 y 14 de nuestro tema principal, si somos cristianos, ¿cómo debemos andar? Al despertarnos, desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos con las armas de la luz, vistiéndonos de Cristo mismo, vistiéndonos de nuestro Redentor. Y por último, según el versículo 12, no dando lugar a los deseos de la carne. Y con esto concluimos los últimos 3 puntos de el andar dejando los deseos de la carne a un lado, alejándonos de las tinieblas. Es algo que debemos hacer, es algo que tenemos que hacer si queremos vivir espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13, si me acompañan, por favor. Capítulo 8, versículos 12 al 13 de la carta a los Romanos, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que tenemos que deshacernos de los deseos de la carne, y aquí nos está diciendo específicamente que si hacemos morir las obras de la carne, tendremos vida, y nosotros sabemos que esa es una vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios. Así que debemos de dejar los deseos de la carne si queremos vivir espiritualmente, y si queremos recibir el amor del Padre, también tenemos que dejar a un lado los deseos de la carne. En Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué feo pensar que el amor de Dios no esté en nosotros. Pregúntese usted a sí mismo, ¿a qué cosas ama? ¿Usted ama a Dios? Bueno, si usted ama a Dios es porque ya se deshizo de las tinieblas.
Esperamos que completamente, pero si no completamente, está en ese proceso de despertarse, ¿verdad? Se está tomando el cafecito, lavándose la cara. Pero si nosotros no, es feo pensar no tener el amor del Padre. Nosotros que nos reunimos todos los domingos, cuando estamos los miércoles, las clases los lunes, pensar que no tenemos el amor del Padre, mis hermanos, puede ser una realidad si nosotros no hemos hecho morir lo carnal en nuestras vidas, si no nos hemos apartado de las tinieblas, si no nos apartamos de las cosas mundanas, puede ser una realidad para nosotros el no tener el amor del Padre. Pero si deseamos tener el amor del Padre, regresando al punto, tenemos que dejar a un lado los deseos de la carne. Es algo que debemos hacer, pero también es algo que podemos hacer, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 3, versículo 16, Efesios 3, 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. Su Espíritu es el que nos motiva. El Espíritu Santo es el que nos empuja hacia adelante. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige. Esa conciencia que cuando tú estás a punto de pecar y dices, lo voy a hacer o no lo hago, lo voy a hacer. No es que tengas aquí un diablito y un ángel. No, el Espíritu Santo te está tratando de detener. Te está diciendo no lo hagas. Te está diciendo que pienses en otras cosas o que te vayas para otro lugar. Es el Espíritu Santo que nos da nuestro Dios, el que nos da la potencia, la posibilidad de poder dejar a un lado los deseos de la carne. También podemos hacer esto de dejar los deseos de la carne con la ayuda de nuestro Dios, la providencia de nuestro Dios. Dios nos creó y nos ama. Dios es nuestro Padre, Él nos cuida, Él siempre está atento a nosotros, mis hermanos. Así que Dios siempre busca el bienestar de su pueblo. Y si buscamos en 1 Corintios capítulo 10, podemos leer un poquito sobre esto rápidamente. 1 Corintios 10:13. 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Vamos a ser tentados. Existimos en un mundo de tinieblas. Buscamos un nuevo día, pero la realidad es de que vivimos en un mundo de tinieblas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga esas fieles promesas que nosotros creemos. Y bueno, sabemos que podemos dejar las cosas de la carne porque tenemos la ayuda de la oración. Esa oración que es una comunicación directa con nuestro Dios, una oración que nos da paz en nuestro corazón. Por favor, acompáñenme en Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. La oración es poderosa, mis hermanos. La hemos visto en acción en nuestras vidas, la hemos visto aquí en nuestra congregación, y sabemos de que cuando nosotros somos afligidos con estas tentaciones y estos deseos de la carne, con la ayuda de la oración podemos dejarlas a un lado. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Si somos débiles, debemos de fortalecernos. ¿Y cómo nos podemos fortalecer? A través de la poderosa oración en el nombre de Cristo Jesús. Así que, pues bueno, tenemos que dejar los deseos de la carne. Sabemos que debemos, ¿verdad? Sabemos que podemos. Ahora la pregunta ¿es algo que vamos a hacer? ¿Es algo que están haciendo ahorita mismo? ¿Es algo que están en el proceso? ¿Ya pusieron los pies en tierra o siguen encima del sofá? ¿O siguen en la cama todavía sus pies? ¿Ya estás en el baño lavándote el rostro o ni siquiera has prendido la luz? ¿Ya pusiste a echar el café para que te puedas despertar bien y recibir el nuevo día? Ese alimento espiritual, ¿o ni siquiera tienes cafetera? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Es algo que debemos hacer, algo que podemos hacer, pero ¿lo vamos a hacer? Pues bueno, mis hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, por el hecho de que estamos aquí, por el hecho de que estamos escuchando el mensaje en esta mañana, yo creo que lo vamos a hacer, mis hermanos. No va a ser algo fácil, pero cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la oración, por la buena voluntad de nuestro Dios, nosotros podemos andar como anduvo Cristo Jesús y echar al lado las cosas de las tinieblas. Si usted sigue dormido, mi hermano, yo sé que estaba hablando con los que yo sé que se van a despertar, o los que ya están despiertos. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ahora me dirijo a los que quizá todavía estén un poquito, tienen la costrita aquí, como dice mi esposa, los cheles. Mi esposa dice los cheles. Los que todavía están enchelados y no les interesa quitarse los cheles. ¿Usted no ha visto a alguien que anda caminando por la calle, ya son las 12, 1 de la tarde y todavía anda con los cheles? Oye, pues ¿qué onda? Pues bueno,
¿verdad? Así que es hora, si tú no estás despierto aún, si tú ni siquiera lo estás despertando, reconoce el tiempo, reconoce que la hora está cerca, reconoce que la noche avanza y pronto viene un nuevo día y debemos despertarnos. Levántate de tu sueño. El tiempo de cambiar y crecer y madurar es limitado y pronto se va a acabar. El tiempo de recibir la salvación pronto se acabará, pero el día de la eternidad va a llegar, estés listo para él tú o no. Y la pregunta es esa: ¿estaremos listos? ¿Nos habremos vestido de estas armas de la luz? ¿Nos habremos vestido de Jesucristo? ¿Será que ya dejamos al lado las cosas de las tinieblas, los deseos de la carne? Pues nosotros debemos ser hijos de la luz y no de la noche, recordando, desechando las tinieblas, poniéndonos la armadura de la luz, vistiéndonos de Cristo Jesús y no dar lugar a los deseos de la carne. El último versículo de esta noche para sumarizar el por qué debemos andar en la luz es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 en adelante, pero solamente voy a leer este versículo. Léanlo todo, del 1 al 11 en su casa, por favor, pero voy a leer este versículo solamente. Y podremos esperar obtener la salvación a través de Jesús Cristo, quien es nuestro Redentor, que vive y reina para siempre. Si nosotros podemos levantarnos, si nosotros podemos despertarnos, entonces nosotros recibiremos la salvación de nuestro Dios. Yo soy bien malo para despertarme en las mañanas. Mi esposa les puede decir, me viene y les pueden preguntar a mi mamá cómo sufría ella cuando yo iba a la escuela y para levantarme yo en las mañanas. Yo no soy bueno para eso, pero lo reconozco y pues digamos que desde que he tenido una niñita en casa a las 6:30 en punto, siempre, todas las mañanas, tenga sueño o no tenga sueño, me despierto tempranito, ¿verdad? Nosotros debemos buscar poner en nuestras vidas esa alarma, ese despertador, esa cosa que nos motive, pongo el ejemplo de mi hija y ya concluí. Esta es la parte cuando empiezo a hablar y no dejo de hablar. Yo pongo el ejemplo de mi hija porque pues esa es la bendición que Dios puso en mi vida para poderme despertar en la mañana más temprano y aprovechar mejor el día. ¿Qué bendición vas a recibir tú en tu vida? No la sé, pero debes buscar cuál vaya a ser la solución para este sueño que tienes. Tienes que buscar la solución para el dormir en el que estás. Tienes que despertar. Si es una alarma, si es un hermano que te llama una vez a la semana, yo con mucho gusto, cualquier hermano que gustaría recibir una llamada con appointment, ¿verdad? Todos los lunes a las 9 en punto, sin falta una oración. Y despertar y recibir este nuevo día que pronto viene y recibir ese sol resplandeciente que es nuestro Señor Jesucristo. Les deseo bendición en el nombre de nuestro Dios, esperando que el mensaje haya sido claro. Que Dios les bendiga, mis hermanos.